Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el horario que me estén viendo. Yo me llamo Mariano, tengo 7 años. Hoy voy a conversar con mi papá. Preséntate, papá. Buenas noches con todos. Marianito, ¿cuál es el tema? La gracia de Dios, tercera parte. Ya. Hazme un resumen de la primera y segunda parte. Aquí está el resumen. Haciendo un resumen de la primera parte de la gracia de Dios. 1. La gracia de Dios es la salvación que Jesucristo, por el arrepentimiento y perdón de los pecados, por medio de la fe y la gracia, es un don de Dios, es decir, no es por obras. Esto se encuentra en Efesios 2:8. 2. Dios nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto se encuentra en 2 Corintios 12:7-10. El resumen de la segunda parte de la gracia de Dios. 1. Acercarse con confianza al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Esto se encuentra en Hebreos 4:16. 2. Dios elige a quien da su gracia y no por obras. Esto se encuentra en Romanos 11:5-6. 3. Si un cristiano vive en pecado, ya no recibe la gracia de Dios y no se salva, porque la ira de Dios está sobre el pecador. Esto se encuentra en Ezequiel 33:18 y Mateo 24:13. Ya. Ahora estamos en la tercera parte. Todo está centrado en ese diagrama. ¿Lo explicas? Este gráfico. La gracia de Dios para salvación de los hombres es a través de la fe. Eso se encuentra en Tito 2:11, que le voy a leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Ya. ¿Cómo lo interpretas lo que has leído? A ver. El primer cuadro. ¿Qué dice? Cuadro 1 y cuadro 2, creo, ¿no? Si uno tiene fe, la salvación de los hombres, él lo tendrá. Si no hay fe, no hay salvación de los hombres. Y no hay la gracia. La gracia la de gracia Dios. Por Misericordia. Por la fe. Por la fe. Tú lo has dicho. Por la fe. Ya. Como lo que justamente se decía, ¿no? Salvo, siempre salvo, ¿no? Que la gracia le da la salvación y ya. Pueden pegar, como es salvo, siempre salvo, Dios le perdona. ¿Será cierto eso? ¿Es correcto? No, un momentito. Si uno tiene la gracia y peca, ya no tiene la gracia y se va a ir al lago de fuego. Ya no tiene la gracia. Por eso dice el que venciere. ¿Por qué dice Dios el que venciere? ¿Porque todos van a vencer? No. Algunos no van a llegar a la meta, no van a vencer. Por ejemplo, ¿te acuerdas que en el video anterior hemos hablado sobre el remanente? El remanente, sí. Como un remanente solo sigue a Dios, por eso dice el que venciere. Pues, exacto. Los de remanentes que vencieron.
Y muchos que dicen que ser cristianos, pero son tibios, no van a llegar a la meta, Ajá. no van a vencer. Al que venciere, ¿qué pasa? ¿Qué le va a regalar Dios? ¿Qué va a comer? Del árbol de la vida El y árbol de la tendrá la vida eterna. ¿No? Y el maná también, ¿no? Maná. ¿No? A que venciere, le van a dar una piedrecita Con un nuevo enorme. con un nuevo nombre, exacto, ¿no? Que solamente va a saber la persona que lo recibe, ¿no? Papá, ¿crees que 5 minutos y 34 segundos no es mucho? No, no es mucho. Seguimos. Ya. A ver. La gracia de Dios enseña a renunciar a la impiedad y deseos mundanos. Eso se encuentra en Tito 2:12. A ver, léelo. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Ahí está leyendo 2 cuadros ya, ¿no? Ya. A ver, interprétalo, Marianito. A ver, Leíste un cuadro donde dice, hablaste de impiedad y hablaste de deseos mundanos. a ver. Si uno tiene la gracia de Dios, la gracia le enseña que nunca debe tener impiedad y deseos mundanos, porque el deseo mundano es, por ejemplo, uno le dice, ay, deseo jugar juegos, ese es un deseo mundano. Ya. Deseo mundano también es querer pecar, hacer las cosas del mundo, pero pecaminosas, ¿no? Pecaminosas. ¿No? Ya. Y lo otro que has leído, me hablaste de sobrio, justicia y algo más, ¿leíste? Ah, este Léelo, está en el otro cuadro. Ya, pero ya lo leíste ese versículo, también agarra ese cuadro. A ver, léelo esa partecita. Ok, bien. La gracia de Dios pide que vivamos con sobriedad, justicia y piadosamente. ¿Qué es sobriedad? Sobriedad es cuando uno sabe cómo no caer en el pecado. Es cuando uno tiene dominio propio. ¿Con lo qué? Cuando uno tiene dominio propio. Dominio propio. Ah, sí. O sea que, ¿dominio propio ante qué? ¿Para qué? Para no caer en el lago de fuego y no caer en el pecado. Claro, el lago de fuego es al final. Al Todos los final, pecadores van a ir al lago de fuego. O sea que dominio propio es para no pecar, no caer en el pecado. Es porque tiene la gracia Dios de Dios. Tiene dominio, propio, es sobriedad. sobriedad. También le dice en el diccionario, sobrios son las personas que no están borrachas. Y cuando uno tiene bien puesta la coraza de la justicia, te irá a la vida eterna. Hay que ser justos, tú lo has dicho. Y una pregunta, ¿qué es piadosamente? Es una persona que es misericordioso. ¿Te acuerdas tú de Buen Samaritano? Ah, el buen samaritano. ¿No? ¿Quiénes pasaron? Un levita, un sacerdote y al final el samaritano. Ya. ¿El levita le ayudó? No, ¿Fue misericordioso? no, ¿Y el sacerdote le ayudó? poco. Y ojo que los levitas y sacerdotes conocen bastante de la palabra de Dios, pero no lo ponen en práctica. Porque una persona puede conocer la palabra de Dios, puede ir a la iglesia, cantar bonito, ¿no? Nosotros nunca hemos ido a la iglesia, pero ¿La iglesia qué es? tú no conoces, es que nosotros no venimos de 4 paredes. La verdad es que la iglesia son un lugar donde se reúnen, bueno, la iglesia tal como lo entienden las religiones, ¿no? Se reúnen, cantan, oran, leen la palabra, pero ¿cuántos de ellos serán como los buen samaritanos? Serán piadosos. Un ¿Cuántos de ellos? remanente. Un remanente chiquitito. De toda la iglesia que van a esas 4 paredes, muchos quizás no, solo Dios lo sabe, ¿no?
¿Te acuerdas que había una iglesia acá abajo? O estabas más pequeño tú. Había una iglesia abajo. Y los fines de semana, a veces 2 semanas, 3 semanas, hacían sus polladas. Y el olor subía rico, ¿no? Yo con tu mamá bajábamos. Y a ti te encanta la pollada. Y ¿Cómo así? una anciana estaba con sus caramelitos, y entró a vender los caramelos. Ninguno de la iglesia le compró, ninguno. Tu mamá me dijo, mira, y son de una iglesia. Pues yo digo, no, porque van a una iglesia de 4 paredes, son cristianos, se dicen ser cristianos. Algunos de ellos sí, ¿cuántos? Solo Dios lo sabe. Los que son piadosos es porque tienen la gracia. De Dios. Exacto. Son como el buen samaritano, ¿no? ¿Y ustedes le compraron los caramelos? Sí, tu mamá, antes que yo haga, tu mamá al toque le compró. Pero nunca se dice lo que uno hace. Cuando uno hace una buena obra, se queda, solo Dios lo ve. Es como las personas que, dice la Biblia, ¿no? Los que van a orar, no sean como aquellos que cuando van a orar se quedan parados en las esquinas orando, o que está ayunando. Ay, estoy ayunando, ¿no? Eso solo Dios lo sabe. Cuando uno hace una buena obra, hay que estar calladito, no decirlo, para que Dios lo vea. Y es mejor ser así. Y Dios ve en lo secreto y se lo recompensará en público. Ah, ya te acordaste. Exacto, exacto. Continuamos. Ya entendemos entonces lo que es sobrio, justo y piadosamente. Esto nos enseña la gracia de Dios. Continúa. A ver, ya hemos hecho el 1, ya hemos hecho el 2, ya hemos hecho el 3, ya hemos hecho el 4. Falta el 4 de Cristo. El 4 es sobriedad, justicia, piadosamente. Ya, pero hay otro cuadrito que habla sobre Jesucristo. El que tiene 3 5, versículos. el 5. Ese es el 5, ya. A ver, háblalo. Fue dada en Cristo. Digo, la gracia de Dios fue dada en Cristo. La gracia de Dios, Fue dada en Cristo. hay en cantidad de versículos que dice que el Señor Jesucristo te dé su gracia. Porque ¿Cómo? la gracia de Dios es de... ¿De quién es la gracia de Dios? La gracia de Dios es Jesucristo. de Jesucristo. Ya te mareaste, ya. Tú mismo lo has leído. ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? Ah, cierto, me estaba olvidando. Ya, pues si Jesucristo es Dios, entonces la gracia es de Jesucristo. Por eso cuando uno dice, la gracia de Dios sea contigo, que Dios te dé su Gracia. O sea, que Jesucristo dé su gracia. Hay cantidades, hay 3 versículos que vas a leer nomás ahí. A ver cuál es el versículo. Este es el 2, creo, ¿no? ¿Cuál? El numerado, los versículos que están en rojo. Ahí, que habla de la gracia la gracia de Dios de Jesucristo. El de Cristo Jesús, Cristo. Tito 2.12, Tito 2.11. No, habla del libro. ¿Qué es? ¿Corintios? ¿Qué es? ¿Cómo así? A ver, acá, que has leído, dice, fue dada, la gracia de Dios fue dada en Cristo. Jesús. Ya, hay versículos. Hay un versículo que dice 1 Corintios. Yo pensé que decía de los versículos que están en rojo. En rojo, hay versículos en rojo. Sí, por ejemplo, Tito 2.12, Tito 2.11 y... Ah, ya, esto ya lo hemos visto, ya. Sí. Tienes razón. Ya, entonces lee los versículos de ahí. ¿Ya? Ok. El primero es 1 Corintios 1.14. Ya. A ver, 1.4 no era 1.14. Ya, 1:4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús. Aquí.
Cristo Jesús les ha dado la gracia. Un testimonio. ¿Ya? Otro más. Otro versículo por ahí está, en el mismo cuadrito. El Romanos 5:15 creo. 5:15. Ya. Ah, no, este es Efesios. No, a ver. El 1 es Tito, el 2 es 1 Corintios y el 3 no es Romanos, sino es Tesalonicenses. Ah, ya. Le voy a leer Después de Tesalonicenses, lee Romanos también. Ya. Están dentro del cuadro. 1 Tesalonicenses 5:8. Ah, pero, espera. ¿Por qué el 3 es Efesios? ¿Dónde dice Efesios? A ver, No, 1 Corintios. No, el orden no te preocupes. Tú concéntrate que cada cuadrito tiene versículo. Ah, Nada creo que es sobre eso, Efesios 3:2 Ajá. o Efesios 3:7. Ah, porque hay como... Creo que Tú vas a leer 8 versículos, bastante. creo que Tesalonicenses 4. Ya. Ese es 1 Corintios. Entonces, Ya lo leíste, 1 Corintios. Ahora, léete. entonces, ¿cuál he leído? Puedes leerte acá. He leído Romanos 16. No, Romanos 5:15 no he leído. A ver, léelo. No. Yo he dicho que iba a leer 1 Corintios 1:4, A pero ver. en vez he leído... A ver, 1 Corintios. Espera. Sí la has leído bien. No, es que me estaba olvidando porque al lado del final de Romanos acá está Corintios. Ya. Muy bien. Continúa. Entonces, ¿cuál será? Primero es Romanos, es el 4. No, este es Corintios. Romanos, capítulo... Espera. Acá dice, Romanos capítulo... Ya. 5:15. El otro Corintios Es otro cuadro. este es 1 Corintios sí, 15:10. Estás concentrado acá nomás. Como es bastante lo que 5. vas a ver, está bien que te ordenes. El 5 es Efesios. Ya me está mareando. Ya, no te preocupes, hay bastante que leer, por eso que te lo ordeno así. Hechos, todavía no estoy en... No. Mira el número. A ver, el Acá. 1 es Tito. El 2... Ya, el 2 te falta, ya leíste el 2 ya. El 2 es Corintios. Ya leíste ya. Ahora, El 3 acá. es Efesios. Mariano, olvídate de los números, tú guíate. Acá, ¿qué número indica? ¿Qué número es este? En 7. Ya, lee el 7. Están no ordenados, están desordenados los números. No te preocupes por el orden, guíate por el número nada más. Ya. El número te indica qué vas a leer. Acá está Romanos. A ver. Ya. Romanos 5:15. 5. Es el 7. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don de Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. O sea que la gracia de Dios proviene de Jesucristo. Jesucristo. Segundo testimonio. Ahora Ahora, ¿qué número te toca leer ahí mismo? 8 del Tesalonicenses. Ya, 8, exacto. Busca el papelito 8, que es Tesalonicenses, ¿cuánto es? Tesalonicenses 5:8. 5:8 ya. Capítulo 5, versículo 8. Eso es lo que vas a leer. Pero ya está marcado. No te preocupes, léelo nomás. Acuérdate que está Tesalonicenses, ¿no? ¿Qué dice? Dice Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, ¿no? No, Ok. 28, versículo 28. 28. Sí, 28 es. Sino que el número está chiquitito que no se ve. 28. 5:28. Den gracias a Dios en todo, porque está en su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Ves? Debemos dar gracias a Dios En todo.
porque es la voluntad de Dios, en... Jesucristo. Entonces hay de otro testimonio en Jesucristo. Ahora La gracia. vamos con el ¿Qué te cuadro te falta? 6. Ya. La gracia de Dios es administrada. ¿Qué es administrada? Administrar significa pues lo que nosotros vamos a, digamos, operativizar, vamos a dirigir, vamos a controlar. ¿Y qué es la gracia de Dios es administrada? O sea que significa de que la gracia de Dios se administra, se controla, se dirige. ¿Ya? Entonces, para que lo entiendas, es un punto fuerte. Ahora eso. vamos con Tienes que leer el versículo, Efesios 3:2, que es el 3. Ahí no va a enseñar, 3:2. Sin duda ustedes se habrán enterado el plan de Dios. Es su bondad me asignó para el bien de ustedes. ¿Qué estás leyendo? Efesios 3:2. Es Efesios 3:2. Y este es Efesios 3:2. Sí. A ver, léelo. Sin duda ustedes se habrán enterado del plan de Dios, es su bondad. Me asignó para el bien de ustedes. Ya. Parece que quizás ha habido un error. ¿Por qué? Quizás me he equivocado. ¿Por qué? Sí, me he equivocado. No recuerdo bien el versículo, pero el error es mío. De todas maneras te explico. Ahí habla, Pablo le está hablando aquí. A los Efesios. Efesios, ¿no? Efesios. Y Pablo le dice a los Efesios, en uno de los versículos que no recuerdo, porque yo no memorizo los versículos tanto, ¿no? Pero le dice que Dios en Jesucristo les ha dado, le ha dicho a él para que administre la gracia de ellos, de los Efesios, o Éfesos como le dice. ¿Qué es Éfesos? Es una ciudad, como se dice Lima. Éfesos. Es una ciudad. Y ahí vienen los Efesios. Es los que viven en esa ciudad. Entonces, la gracia de Dios lo puede administrar una persona también que está lleno del Espíritu de Cristo. Y el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles de mucho renombre. Él hizo muchas obras. Y Dios lo usaba mucho para los gentiles. Entonces, le decía a los Efesios, Dios le dio la potestad de que administre la gracia de los Efesios. ¿Por qué, Mariano? Porque muchos de los Efesios probablemente, o algunos de ellos probablemente estaban débiles en la fe. Y cuando están débiles en la fe, ¿qué pasa? Papá, ¿crees que 23 minutos y 50 segundos sea mucho? No te preocupes, seguimos para adelante. Ok. Ya, seguimos para adelante. Entonces, ¿ya entendiste lo que es lo que le estaba diciendo Pablo a los Efesios? Sí, entendí. Que está ministrándole la gracia, pero la gracia es de los Efesios, o Éfesos, es de ellos. Y Dios le dice, Pablo, encárgate de los Efesios, administrale la gracia, porque algunos están débiles probablemente, enséñales a que no deben caer en pecado, a que deben estar firmes en la fe. ¿Te das cuenta? Entonces, Pablo, su gran misión era administrar la gracia de todos aquellos que él había traído a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, él enseña. Enseñar también es administrar, ¿no? Es una manera de decirlo, él les enseña. Vamos con el siguiente para que el video no sea tan corto. Ya. A ver. Tan largo dirás. Digo, tan largo.
¿Ya? La gracia de Dios opera en nosotros para hacer su obra. Eso se encuentra en Hechos 14:26. Vamos a ver. Ese es el 6. ¿Ya? De allí navegaron hasta Antioquía, en donde los habían encomendado a Dios para que hicieran la obra que ya habían cumplido. Antioquía. ¿No? Antioquía. A ver, ¿cuál estás leyendo? ¿Este de acá? No, este. ¿Mm? Opera en nosotros para hacer su obra. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Operar significa que por intermedio de la gracia hacemos la obra de Dios. Exacto. Ahorita, por ejemplo, la gracia de Dios está contigo, puesto que tú estás haciendo este video. ¿Mm? Y es la gracia de Dios lo que te dirige, puesto que lo hace con naturalidad. Tú eres niño y los niños son inocentes, tienen esa inocencia que los adultos lo hemos perdido y que tenemos que ser niños para estar en el reino de Dios. Entonces, la gracia de Dios nos ayuda a hacer ¿qué has leído? La obra. Es la obra. Claro, pues mira, ¿qué estás leyendo ahí? Opera en nosotros para hacer su obra. Exacto. ¿La obra de qué? ¿Qué significa la obra? ¿Es evangelizar? ¿Es hablar? ¿Qué es la obra? La obra es... ¿Qué estás haciendo ahorita tú? ¿Estás haciendo la obra, sí o no? Sí. ¿Hablar? La obra es hablar la palabra de Dios. Exacto. A todos. Porque la palabra de Dios tiene que llegar a toda la tierra. Y luego viene el fin. Entonces, todos tienen que escuchar la palabra de Dios. El que acepta, en buena hora. El que busca a Dios, acepta a Jesucristo, se arrepiente de su pecado, en buena hora. El que no, hemos cumplido con hablar la palabra de Dios. Además, es el que se arrepiente, el que no quiere arrepentirse, ni modo, pues no. Y Dios sabe quiénes son los que se van a arrepentir, porque Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo a sus hijos. Él sabe quiénes van a llegar a la meta, Él sabe todo, Él es Dios. Seguimos. Entonces, gracias a la gracia de Dios, hacemos su obra, ¿sí o no? Tú haces tu obra por la gracia que opera en ti. Y tú también puedes, cuando estés cada vez aprendas más y vayas creciendo en la palabra de Dios, tú vas a ayudar a muchísimas personas a administrar la gracia de Dios. Así como hay grandes hombres de Dios que hacen su en vivo, hablan y administran la gracia de Dios en todos los que les escuchan, en los que ya han recibido su gracia. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Ok. Tú estás dirigiendo, ¿qué más? Primera de Corintios 15:10. Ya, ¿en qué cuadro te quedaste? Este es el mismo, solo que olvidé de leer. Ya lo hemos pasado. Sigamos para adelante. ¿Qué cuadro más falta? Primera ¿Qué número de cuadro te quedaba? Es que este versículo no lo he leído. Ah, no has leído este versículo. Entonces un nuevo cuadro opera para hacer su obra. ¿No le has leído este versículo? Sí, me falta. Hay hechos. Hay también hechos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo que soy, y su gracia para conmigo que soy, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo,
sino la gracia de Dios que está conmigo. Exacto. Es la gracia. Ahí está diciendo, ¿quién está diciendo? Pablo, ¿no? Pablo Que- a los Corintios. Ya ves, que es la gracia de Dios que está en él para hacer lo que él hace. O sea que él está evangelizando, ¿no? Por la gracia de Dios que está en nosotros, nosotros hablamos. A veces cuando en la calle nos encontramos con una persona y la persona le hablamos de la palabra de Dios y a veces nos escuchan. Entonces es porque la gracia de Dios que está en nosotros nos dirige. A ti te está dirigiendo la gracia de Dios para que hagas este video. Y a Pablo le dirigía la gracia de Dios para que él haga toda la palabra de Dios que tiene que hablar a todo el sitio donde iba. ¿Sí? Así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí te está claro eso, ¿no? Entonces ¿Qué cuadro sigue? si ya hemos leído el 7, falta el cuadro 8, Ya el ven. último. Y con eso terminamos el video. Ya. La gracia de Dios, recibimos los dones. Ya. Ya A voy. ver, lee los versículos ahí. Solo hay un versículo, Efesios 3:7. Ya, léelo. ¿Hebreos qué? Pero, digo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este evangelio. O sea que, ¿qué significa eso? De que Dios en Jesucristo da su don. La gracia de Dios es un don. Es porque es un regalo, ¿no? Eso tú lo has explicado ya, ¿no? Sí. Ahora, Pablo, ¿qué don recibió? Léelo bien, eso. ¿Qué don recibió? A ver, léelo. Ahí está diciendo. ¿Qué le ha dicho que haga? ¿Qué es él ahora? ¿Leo antes o después? No, del el mismo versículo, donde está leyendo, ¿no? Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este Ahí evangelio. nomás. ¿A qué ha sido asignado? Ministro De este evangelio. de este evangelio. Y la gracia de Dios es un don, y ahora Pablo es ministro de este evangelio. O sea que él habla como ministro, va a ministrar el evangelio en todo lugar donde va a hablar la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que... Entonces, ya sabemos, tú lo has dicho, ¿no? La vez pasada, que la gracia de Dios es un don, ¿no? Es un don. ¿Qué es don? ¿Qué es don? Don es un regalo. Es un regalo. Es un regalo. Y no por obras. Porque si fuera por obras, cualquier persona que es buena hace obras y no sigue a Jesucristo, se salvaría. Pero por gusto habría muerto Jesucristo en la cruz. Jesucristo ha muerto en la cruz porque nos redime del pecado a todos los que se acercan a Él arrepentidos. Y no por obras. Pero una vez que ya se arrepiente, de ahí para adelante sí tiene que hacer obras, ¿no? Porque un cristiano que no hace obras, la fe sin obra es muerta. Una vez que ya se arrepintió, Jesucristo lo perdonó, nació de nuevo, pasó de muerte a vida porque estaba muerto en sus pecados, ¿no? Ahí para adelante tiene que hacer obras. Pero antes, cuando se acerca por primera vez a Jesucristo arrepentido, Dios le perdona, Jesucristo le perdona y le da su gracia del perdón por Misericordia. como un don, Como un don. un regalo. Porque soy pecador, hemos sido pecadores, nos hemos arrepentido, ¿no? Porque si no fuera porque ha muerto en la cruz, estaríamos nosotros sin perdón. Porque la ley aplica y todos, nadie se salvaría.
¿Listo? Sí. Bien, entonces tú ya lo explicaste eso también, ¿no? Entonces, ¿cuánto está pasando? Dime, ¿cuántos minutos está pasando? 35 con 10 segundos. Es bastante ya, es bastante. ¿Cortamos? Sí. Despídete como siempre te gusta. Chao, bendiciones, hasta la próxima, Dios mediante. Dios mediante. Hasta la próxima, Dios mediante. Estaremos en el siguiente video con Marianito, que cada día está aprendiendo más. Por la gracia de... Dios. Por la gracia de Dios. Hasta luego.